Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo continuamos con nuestro devocional de Mateo. Vamos hoy al capítulo 12. Mateo capítulo 12. Ya hemos visto cómo hemos centrado este evangelio en el establecimiento del reino de los cielos por medio de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en el capítulo 12 vamos a ver la oposición del rey. Recuerdan que cuando veíamos el comienzo del reino, entendíamos que Dios no solamente puso como precursor a Juan y lógicamente como seguidores a los discípulos que también fueron discípulos de Juan, los pescadores inicialmente, Simón, Andrés, Jacobo y Juan, sino que también dispuso o permitió que hubiera un opositor, Satanás, que se mostró en el ayuno de 40 días de Jesús. Pues su oposición continúa, pero ahora ya no continúa a través de un ofrecimiento tentador directo, sino a través de las personas que no son del reino de los cielos, es decir, los que no creen en Cristo o los que no lo recibieron como rey. El capítulo 12, versículo 30, Cristo dice muy claramente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso indica que o se está o no se está con Cristo, o se está en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas. No hay punto intermedio en la Biblia. Ese reino de los cielos tuvo una oposición, con la oposición a Cristo por medio primeramente de una oposición religiosa. En el capítulo 12 inicia hablando de que los discípulos de Cristo recogían o arrancaban espigas en el sábado o en el día de reposo. Los fariseos, al verlo, le dijeron que no estaba permitido hacer en sábado. Y Cristo les contestó diciendo: pues bueno, David tampoco le estaba permitido comer de los panes que solamente eran para los sacerdotes, y cuando él estaba huyendo en la persecución que le hizo Saúl, el rey David comió de esos panes junto con los suyos y no murió. Y Cristo le dice: ustedes deberían saber lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, para que no condenaran a los inocentes. Y luego también Mateo dice que cuando sale de allí, fue a la sinagoga, y una persona que tenía una mano seca, cuando Cristo fue allá, le preguntaron a Cristo que si él podía sanarlo a este hombre de la mano seca, para probarlo, a ver si también quería seguirse oponiendo a las leyes que ellos tenían en cuanto al día de reposo. Y Cristo dijo que valía más un hombre que una oveja, porque les refirió que si ellos tuvieran una oveja y ésta se cayera en un hoyo, así fuera día de reposo, ellos la sacarían. Y entonces sanó al hombre de la mano seca. Lo que Cristo está queriendo decir aquí, que es más importante, es la gloria de Dios y la bendición de los hombres por medio de la ley, que el solo hecho del cumplimiento de una ley. Y hay que aclarar que todas estas adiciones a la ley bíblica del descanso, del día de reposo, fueron hechas por medio de interpretaciones que se dieron en la época a través de los líderes religiosos. Ellos le añadieron muchas cosas, como por ejemplo, cómo cumplimos el día de reposo si no sabemos en detalle, no dice la Biblia cuánto tenemos que caminar o cuánto tenemos o qué tenemos que hacer, o en este caso si podemos o no podemos comer, recoger unas espigas si nos estamos muriendo de hambre, o aún si alguien que podemos sanar o hacerle una obra de misericordia lo podemos hacer o no. Cristo mostró que era más importante la vida y lógicamente en este caso la obra de Dios en la vida de las personas que el simple cumplimiento de las adiciones interpretativas de ellos a la ley. Entonces se opusieron por su visión religiosa. Claro, se les estaba oponiendo y ellos creerían que perdían su poder sobre el pueblo. Y Mateo coloca allí que cuando él sale, o cuando Jesús supo esto, saliendo de allí, le siguió mucha gente y les encargaba que no lo descubrieran, y cita Mateo un texto del Antiguo Testamento donde se habla de que él no hablaría muy fuerte, y ese texto se está refiriendo al Mesías, sino que más bien el Espíritu estaría sobre él. Y lógicamente Mateo conecta este texto con una otra experiencia que es la que empezamos leyendo en el versículo 30, y es cuando Cristo sana a un endemoniado ciego y mudo. Este endemoniado ciego y mudo fue sanado de tal manera, dice el versículo 22 del capítulo 12 de Mateo, que el ciego y mudo veía y hablaba. Y eso es muy, muy, muy diciente. Lo que está queriendo decir aquí el Señor es que los fariseos fueron confrontados por Cristo en su ya no solamente experiencia o su conocimiento religioso,
y que era así como se le oponían, interpretando el Antiguo Testamento de acuerdo a lo que ellos pensaban, sino que también se le opuso de forma espiritual, mostrándoles a través de lo que ellos mismos se oponían a él, que el asunto no era solamente religioso, era espiritual, era profundo de su corazón. Porque los fariseos, al oír que Cristo sanó a este hombre, lo que dijeron fue que lo echaba por Belcebú, o por el príncipe de los demonios, que estaba aliado con los demonios. Y lógicamente Jesús les contestó: toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá, no va a permanecer. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y nos damos cuenta que es un encuentro entre reinos, y aquí está la oposición. Cristo venía a establecer su reino y el reino de las tinieblas se le oponía. Y cuando él sanaba, liberaba y todo lo demás, estaba haciéndolo para traer las almas, o mostrar que era el que podía traer las almas al reino de los cielos, porque él era el rey y él es el rey. Entonces cuando ellos escuchan esto, lógicamente deben sentirse bastante conmovidos, porque Cristo inmediatamente les dice: si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ya tenían una costumbre de echar fuera demonios ellos. Si les era efectivo o no les era, cómo lo hacían o cómo no lo hacían, aquí no lo detalla la Biblia. Lo cierto es que dice: ustedes serán jueces porque ustedes mismos consideran que deben hacer esto. Y si yo lo hago por el Espíritu de Dios, si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Y aquí está la conexión entre el texto que citó Mateo anteriormente en este capítulo 12 con respecto a que el Espíritu de Dios estaba sobre el Mesías, citado por Cristo, o citado para hablar de la obra de Cristo en ese tiempo. Porque aquí está diciendo el mismo Cristo, en sus labios está el hecho de que por el Espíritu de Dios era que hacía todo esto. Y explica, se pueden oponer a mí, pueden blasfemar contra mí, pero si se oponen o blasfeman contra el Espíritu Santo, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, que es lo que se le llama el pecado imperdonable. No es uno específico, es la perseverancia en resistirse a rendirse a Cristo, a pesar de ver cómo el Espíritu Santo obra transformaciones por medio de él. En ese tiempo especialmente, a través de todas las señales que estaba mostrando, milagrosas, sanidades, echar fuera demonios, y lógicamente toda obra maravillosa de poder del cielo en medio de la tierra. Cristo estaba haciéndolo, como ya lo hemos dicho antes, para mostrar que él podía perdonar pecados, el rey que venía a establecer su reino. Y si se le seguían oponiendo, estaban blasfemando o desvirtuando la obra del Espíritu de Dios a través del Salvador, del Mesías, y peor aún, atribuyéndola, como lo hicieron los fariseos, al mismo Satanás. Estaban resistiéndose, entonces permanecerían en sus pecados para condenación eterna. Del hombre bueno sale buenas cosas, del malo sale malas cosas. Del hombre transformado por Dios sale la recepción del Salvador. Del hombre que sigue o persevera en sus pecados, continúa la obstinación de no rendirse a Cristo, al Rey. Y lógicamente las palabras quedan como testimonio, lo dice Cristo. Le demandan una señal a Cristo. Después de todos los milagros que hace, ellos querían una señal especial que mostrara que él era el Salvador. ¿Qué tipo de señal? Algunos comentaristas especulan de una u otra cosa. Tal vez no lo sabremos nunca. El caso es que quería una señal distinta, y tal vez era el conquistar el reino de Roma o algo por el estilo. El asunto es que él le dice que la única señal que tendrá es la de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Es decir, su muerte expiatoria por nuestros pecados, después de tener una vida perfecta que no podemos tener sin pecado, su muerte expiatoria, su muerte en nuestro lugar, su sepultura y su resurrección victoriosa, mostrando que el Padre la recibe como pago por nuestros pecados, era la señal perfecta. Porque definitivamente, si no creemos el Evangelio en esto, que es lo central, pues de nada sirve que creamos que Cristo hizo milagros, incluso que seamos beneficiarios de algún milagro físico, económico, de cualquier tipo, espiritual, como aquí que le echó demonios a este hombre que era sordo y mudo. Lo importante es creer en la señal más gloriosa, que siendo señal o demostración de la gloria de Dios, era también una obra efectiva de salvación. Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y luego resucitado como glorioso y victorioso sobre la muerte y sobre la condenación que pendía sobre nosotros. Si creemos eso, tenemos salvación. Él es más grande que Jonás,
y los ninivitas le creyeron a Jonás y esta gente no le creyó a Jesús. Él era más grande y es más grande que Salomón. Los judíos le habían creído a Salomón, que era muy sabio, y estos no le creyeron a Jesús, que era más grande que Salomón. Eso lo dice él allí. Y precisamente por eso dice esta generación. Es muy importante. Esta generación va a levantarse la reina del sur que confió en Salomón y la condenará. Van a levantarse los hombres de Nínive que confiaron en Jonás, lo que Dios dio como señal a Jonás y que era un hombre de Dios, y esta generación será condenada por los ninivitas porque Jesús vino, el Salvador vino, el Rey vino, siendo más grande que Jonás, y no le creyeron. Por eso es que después dice, tomando como referencia lo que acaba de suceder con el endemoniado, que el demonio sale y quiere regresar. Y cuando Cristo vino, echó fuera demonios, sanó enfermos y todo lo demás, luego volverían a estar igual si no creían en Él. Y por eso dice que así le acontecerá a esta mala generación, como el endemoniado que le regresan los demonios, a esta generación. Lo que Cristo quería decir no era que a todos les tenía que Él pasar por la obra de sanación y echar fuera demonios y todo lo demás para que confiaran en Él. No, lo que está diciendo es que todas estas personas, todos ustedes, toda la gente en general de esta época en que yo vine, se me están oponiendo y no están creyendo en mí. Lo más importante, claro que es muy importante que el Señor nos libere, nos sane, nos haga una cantidad de cosas que vienen como parte de su obra salvadora, pero no es en esencia la obra salvadora. En esencia la obra salvadora es que creamos en que Él vivió perfectamente, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos para darnos vida eterna. Si no somos como esa generación perversa, y nos acontecerá que a ellos el estado sería peor, y de hecho sufrirían tremendamente también en lo natural en su generación, pero no debemos ser así nosotros. Entonces la oposición primero no solamente fue religiosa, sino también espiritual, interna, y al final hasta familiar. El contexto. Es lógico que haya oposición familiar, porque lógicamente entre más cercanos sean los que se nos oponen, pues más vamos a ser persuadidos para dejar el reino de los cielos, o para que no nos introduzcamos en él, o para que no nos rindamos al Rey de la Gloria. Entre más cercanos sean nuestros seres queridos que nos dicen que no vivamos conforme a la fe en Cristo, aunque ellos no nos lo digan de esta forma, sino por nuestro cuidado, como por ejemplo en el caso de Cristo, su madre y sus hermanos, más nosotros los escucharemos. En el caso de ellos seguramente era para que no sufriera. Ellos pensando en que al ver que se le estaba oponiendo a los líderes de la época iba a sufrir, y de hecho lo sucedió porque él sufriría por nuestros pecados. Pero él precisamente por ello es que dice la Biblia que extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cuándo lo hizo? Cuando ellos llegaron mientras él aún hablaba. De hecho lo interrumpieron para decirle que ellos, la madre y sus hermanos, habían llegado, para decirle que estaban afuera y le querían hablar. Entonces él dijo: estos son mi madre y mis hermanos. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces era más grande su función de Salvador que su vida familiar, porque el reino de los cielos está por encima de toda clase de autoridad en esta tierra. Y lógicamente Dios quiere que las familias vivan unidas para su gloria y conforme a su voluntad, pero sometidas a su reino. Y también nosotros tendremos ese tipo de posición. Podríamos sufrir ese tipo de posición. ¿Qué hay que hacer? Orar. Por todos debemos orar y debemos esperar que Dios nos use para extender su reino, sabiendo siempre que habrá oposición. No se desanimen si ya son creyentes, y si no lo son, sepan que no hay un establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, y una vida para la gloria de Dios sin que el mundo no se oponga de una u otra forma. Así que oremos. Señor, te damos gracias. Te pedimos, oh Santo Dios, nos des fuerza, nos des ánimo, porque en medio, oh Santo Señor, de la oposición de este mundo, sabemos, oh Santo Señor, que cuando hemos confiado en Cristo, Él es nuestro Rey y vence el reino de las tinieblas. No solamente, Señor, queremos orar para que tú hagas milagros o concedas peticiones a las personas que estén a nuestro alrededor y sean beneficiarios de muchas cosas, como fue beneficiaria
la generación en que Cristo vino a hacer su obra salvadora por nosotros. Queremos más allá que pedirte que liberes a muchos de las tinieblas, de la opresión demoníaca y especialmente de la dureza de su corazón que resiste la obra de tu Espíritu, que la gloriosa y obra poderosa de tu Espíritu Santo, irresistible cuando así tú lo determinas, venza en los corazones, les dé vida nueva y les permita arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo para ahora estar en el reino de los cielos. Y a quienes, Señor, nos estén viendo en este video y aún no se hayan rendido a Cristo, sepan que ni argumentos filosóficos, especialmente religiosos, ni argumentos de ningún tipo realmente son excusa. O caminamos con Cristo o no lo hacemos, o recogemos o desparramamos, o somos de los que estamos con Él o contra Él. No hay posición intermedia, Señor. Así que ayúdalos a rendirse a ti. Te damos gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón en el nombre mismo de Jesús. Amén. Dios los bendiga.